Buenas noches. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no teníamos un vivo por acá. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Vivo de viernes. Hace un montón que no nos conectábamos. Bueno, ¿cómo están? Antes de arrancar el vivo, que tenemos vivo, donde vamos a estar hablando de sistema nervioso. Y tenemos un invitado que nos va a estar hablando de biomagnetismo. Y es un tema bastante nuevo para mí, la verdad es que me súper gustó, estuve investigando, me encantó, él también hace otras terapias también que nos va a ir contando. Entonces, primero quiero saber cómo están, qué cuentan, hace tanto tiempo que no nos conectamos. A ver, hola, hola. Hola Ro, hola Caro, bienvenidos a todos los que se están sumando. Me gusta mucho este video para un viernes a la noche y para el día 99 de enero en el que estamos transitando, porque ahora quiero que les cuente Juan Francisco, porque yo no quiero dar una información equivocada, pero me gustó mucho cómo aborda justamente el biomagnetismo en relación a situaciones críticas, dolores críticos, cómo está relacionado con nuestras emociones, con el sistema nervioso, cómo puedo acompañar esta terapia, que no suplementa un tratamiento médico, pero sí que lo complementa. Y como estamos hablando mucho del sistema nervioso y también es un buen momento para hacer reset y poner foco, la verdad es que me encanta este video en el día de hoy, donde todos aprendemos muchísimo. Vamos a ver si ya está conectado para invitar. Ahí está. Hola, ahí está bien. Sí, ¿se escucha? Yo te escucho, vamos a preguntarle a la gente si escucha bien, creo que sí. Sí, perfecto. Bueno, Juan, hola, bienvenido. Gracias, Flor, por tenerme aquí en tu canal. La verdad es que es un placer, un gusto. Un placer, un gusto. ¿Desde dónde estás conectado? Estoy en Santiago de Chile, en mi casa, que además aquí tengo mi consulta, atiendo, está todo, la camisa, todo. Estabas en una sesión antes de que nos conectemos, Sí, ¿no? Justamente. sí, sí, terminé recién. Pero todos los días tempranito, tipo 7 de la mañana ya estoy ahí atendiendo. Ah, arrancás súper temprano a hacer sesiones. Sí, 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 muy tempranito, sí. Bien. Ya, Y bueno, acá yo estaba haciendo ahí un pequeño adelanto. sí. Eh, es en esta comunidad, por lo menos, este tema es totalmente nuevo. Y la verdad es que yo también estuve investigando un montón a partir de ahí, de empezar a leer y de que hablamos y demás. Y te quiero preguntar, porque creo que es nuevo para la gran mayoría, y vamos a preguntar a la gente si saben lo que es el biomagnetismo. ¿Qué es el biomagnetismo? Mira, el biomagnetismo surge en los años 80, en México, un médico mexicano. Él empezó a querer tener más herramientas para realmente sanar a sus pacientes y no solamente medicarlos u operarlos, ¿cierto? Era un médico que había sido muchos años fisiatra, o sea, terapeuta físico antes de ser médico, y, y él empezó a escuchar de unos trabajos de un doctor norteamericano que se llamaba Richard Meyer, que estaba trabajando, aparentemente me parece con la NASA, y que ocupaba imanes de mediana intensidad, o sea, 1000 Gauss, ¿ya? Nuestro cuerpo, básicamente nuestro cuerpo, el tejido que conecta todos los tejidos del cuerpo se llama la fascia, ¿cierto? Fascia, matriz extracelular, y la fascia tiene una carga eléctrica de menos 240 milivoltios, lo que significa que es ligeramente negativo, o sea, electronegativo, lo que genera un campo magnético negativo y un estado alcalino, o sea, neutro ligeramente alcalino. Ese es el estado de salud del cuerpo, que después el doctor Goiz le llamaría el nivel energético normal. ¿Cierto? Cuando tú estás en ese nivel energético, 7.34 de pH, 36 grados de temperatura y un RH, que es un nivel de oxidación de 22, estás sano. Entonces,
La matriz es donde se producen los intercambios con todas las células, ¿cierto? Cada célula va a estar viva también tiene un potencial eléctrico de menos 70 milivoltios. Entonces ese diferencial es que es súper delicado, mantiene tu cuerpo sano y que las células puedan intercambiar. Entonces lo que el doctor Boyce empezó a preguntarse es si cuando habían disfunciones, enfermedades, lesiones, dolor, microbios activos, no había también una alteración en la matriz extracelular. Y eso es lo que empezó, que le llamó la atención de los trabajos del doctor Bernard Meyer, porque él usaba imanes de una sola carga, ¿cierto? O negativo o positivo, para extraer el... No me quiero poner muy técnico para no aburrir a todo el mundo, ¿cierto? Pero básicamente el principal elemento en nuestro cuerpo es el protón de hidrógeno, el H+, ¿cierto? Cuando tú tomas agua, son dos H y una O, ¿cierto? Entonces queda O negativo y H positivo. Y eso se va, tu cuerpo en tus mitocondrias, cuando está obteniendo energía, va liberando hidrógeno hacia los tejidos, se los va acidificando. Si tú sales a trotar, liberas, tu metabolismo se acelera, liberas más acidez a los tejidos, los Ok. acidifica, o sea, los desequilibra, después el cuerpo tiene que hacer homeostasis para... Entonces, para no latear mucho a la gente, el doctor Boyce lo que empezó a descubrir que al usar un imán de mediana intensidad, tú podías incidir en esa matriz, porque todo campo eléctrico genera un campo magnético. Por lo tanto, esa matriz que es electronegativa genera un campo magnético negativo. Y él, usando un imán con la polaridad opuesta, podía como eliminar la acidez que se acumulaba en el tejido. Ok. ¿Ya? Pero lo que a él se le ocurrió, dijo, si hay un punto que se fue al positivo, tiene que haber otro punto que se fue al negativo y que está en resonancia, que tiene la misma carga y longitud de onda. Y ahí surge el par biomagnético. Entonces, él se empezó a preguntar, empezó a buscar en las disfunciones que se yo te duele la espalda, no sé si el ruido soy yo, ¿no? ¿Será el micrófono? ¿Tú escuchas un ruido como ¿no? Allá. Bueno. Entonces empezó a buscar si había asociaciones positivo y negativo en disfunción y empezó a encontrar que podía empezar a sanar distintas cosas. Y ahí se preguntó si los microbios no respondían a un par biomagnético. Y empezó a rastrear a sus pacientes. Era un médico muy de clinical, no era teórico, no era así que estaba, sino que estaba siempre atendiendo pacientes. Entonces, trabajaba con ellos. Entonces, llegó un paciente con tuberculosis y él empezó a buscar dónde estaba el negativo, el polo negativo, el polo positivo, y encontró supraespinoso, supraespinoso. Y se dio cuenta que al impactar con esos imanes, anulaba el efecto de la bacteria. Entonces dijo, con los imanes estoy eliminando esta bacteria. Después, uno de los primeros pares que descubrió, creo que fue el primero, es el par timo recto, que es del VIH, SIDA, del virus del SIDA, que en ese tiempo era la pandemia en el mundo, año 88 estamos hablando. Y así empezó a encontrar, terminó encontrando más de 300 pares biomagnéticos que sostienen prácticamente todos los virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces, eso fue lo que el biomimetismo se hiciera muy efectivo y muy conocido. Él quiso compartirlo con los médicos, pero de hecho él fue a la Organización Mundial de la Salud a exponer su teoría, llevó los imanes, todo. Él de hecho en uno de sus libros publica la carta de respuesta. Y lo que le dicen es, su método no cuesta. O sea, como no es una molécula que se pueda vender ni se pueda comercializar, ¿cómo va a financiar los estudios? ¿Cómo va a financiar? O sea, está muy lindo todo, pero que le vaya muy bien. Entonces, eh, siguió por su cuenta y dijo, como finalmente los pares biomagnéticos tú puedes aprender, no tienes que ser médico, cualquier persona puede aprender dónde están los negativos, los positivos, empezar a impactarlo, dijo, voy a empezar a enseñarlos libremente. Y cuando él llevaba ya 18 pacientes con VIH que había sanado en los años 90, que en ese tiempo no existía aún la cura, ¿qué dijo él? Esto tengo que hacerlo público. Y publicó un libro que se llama El SIDA es curable. Y ahí empezaron sus problemas. Obviamente se les fue el Ministerio de Salud, se fue todo en contra, tuvo que irse de México, se fue a Ecuador, ahí en Ecuador formó un grupo, uno de los más prominentes que lo apoyaron fue Guayasamín, ¿cierto? El escultor y pintor,
y el hijo de él. Y después formó un grupo, y después vino a Chile, estuvo en el sur de Chile, en Concepción, en Temuco. Entonces se fue como expandiendo el biomagnetismo. Eh, Años más tarde, Argentina, yo estuve viviendo en Argentina, tenía mi consulta ahí en Libertador y Juramento, y, y nadie conocía el biomagnetismo. Cuando yo hacía y nadie sabía lo que era. Pero hay provincias como Córdoba, Mendoza, hay varias provincias en el sur también, eh, que el biomagnetismo es más antiguo, pero en capital no es tan conocido. Yo me encontré con eso. ¿Y cómo llegaste, o cómo llegaste vos al biomagnetismo? ¿Qué te llevó a esta búsqueda? Mira, yo llegué como paciente. Yo soy ingeniero de profesión, era gerente de una constructora, de una inmobiliaria grande, y tenía un dolor de espalda que no se me iba con nada. Me dolía, me dolía. Iba al gimnasio, iba al kinesiólogo, nada. Me acuerdo que era entre medio de los omóplatos. Entonces mi mamá me dice, oye, hijo, está esta amiga mía haciendo esto que se llama biomagnetismo. Estamos hablando del año 2005. Entonces yo dije, debe ser, yo cabeza cuadrada, ingeniero, no conocía nada de esto. Entonces dije, bueno, debe ser algo tipo nueva era, mi mamá, ya, bueno. No, no le hice mucho caso. Entonces ya, pero típico mamá, pero hijo, anda, y cada vez que me diga, y fuiste. Entonces le dije, ya, bueno, voy a ir. Y fui a ver a su amiga Liz, que es una de las primeras terapeutas que hubo en Chile, ella y su hermana, y en una sesión me dijo, mira, tienes tal bacteria, tal cosa, me puso un par de imanes y se me pasó el dolor de espalda. Se dije, ¿qué es esto? ¿Qué me hiciste? ¿Qué? Me dijo, no, bueno, al impactar con los imanes, desaparece el efecto de la bacteria y ya está. Ya está, sí, ya está. Yo dije, y esto es alucinante. Entonces, típico, empecé a ir yo, llevé a mi señora, a mi papá, eh, y se empecé a invitar gente, y esto me empezó a picar el bichito, a tratar de entender esto, qué es lo que era. Y al año, sí, no, un par de años después, 2008, vino el doctor Goiz a Chile, y ahí hicimos el curso con mi señora. Y empezamos a hacerle a los niños, a todo el mundo. Mis hijos, después de esa experiencia, ahí, en ese año 2008, tenía los dos mayores, el más grande tenía 4, la segunda tenía 2, y estaba mi señora embarazada de la tercera. Y después vino el cuarto. Bueno, desde ahí en adelante, mis niños nunca más conocieron lo que es estar enfermos. O sea, mis hijos no saben lo que es estar en cama, tomar medicamentos, tener fiebre. Porque cuando empezaban a enfermarse, le hacíamos biomagnetismo con bioenergética, o sea, ni siquiera ellos directamente ponen los imanes, y amanecían sanos. Entonces, a veces las profesoras decían, una profesora citó a mi señora y le dijo, mira, ayer vimos que Matilde estaba enferma. Tú la mandaste hoy día, nosotros que es mamá más irresponsable, pero la observamos y veíamos que estaba sana. Entonces, explícanos qué es esto. Y ahí le explicamos y también ella empezó a ir, la profesora. O sea, fue una cosa que empezó a crecer. Y yo en ese tiempo trabajaba en una de las empresas más grandes de construcción de Chile. Tenía un cargo, tenía que mantener 4 hijos, familia. Entonces yo empecé a hacer como una doble vida. Entonces en las tardes tenía mi consulta, los días sábados en la mañana, empezaba a atender así. Entonces empecé a investigar, porque aparte con mentalidad más como ingenieril quería entender los fundamentos, entender por qué funcionaba, y me empecé a meter en este mundo de la biología, de la física, de la química, empecé a atender pacientes, y tuve casos muy impresionantes. Yo me acuerdo que tenía una compañera en la inmobiliaria, en Aconcagua se llama la inmobiliaria, que era la gerente de clientes, o sea, tenía un cargo súper importante, y de repente un día se fue con licencia, y digo, ya, ¿qué le pasó a esta chica? Me dicen, no, que está con desprendimiento de placenta, está con algunas semanas de embarazo. Entonces ahí la llamé y le pregunté, y había perdido ya 4 bebés. Siempre antes del segundo, tercer mes los perdía, porque hacía siempre desprendimiento de placenta. Entonces, yo le dije, mira, estoy practicando esto, vea, no, probemos, no perdemos nada con probar. Ok, me dice. Entonces me acuerdo que fui a su departamento. Antes le pregunté a Liz,
que era mi mentora, ¿cierto? Que había sido mi terapeuta la primera, me dice, no, generalmente es tal bacteria, Gardnerella y Brucella, no sé cuántito. Prueba con esa y la impacta. Entonces fui con mis imanes, la impacté. Esto fue un día lunes. Ella era tal el desprendimiento, tenía cerca de, no sé, creo que eran como 7 centímetros de desprendimiento, o sea, estaba a punto de perder al bebé. No podía levantarse de la cama para ir al baño. Tenía que estar así con una chatita, no sé cómo se llaman allá en Argentina, tenía que Sí. estar igual, todo el día acostada. Bueno, jueves va el doctor y el doctor le dice, tu desprendimiento bajó a 2 centímetros. A la semana siguiente le hizo una segunda sesión, pero a través de la hermana, o sea, con bioenergética, ni siquiera ella directamente, y se recuperó. Y volvió a trabajar y trabajó hasta el último día, se fue del trabajo a la clínica a tener el bebé. O sea, trabajó y nunca más tuvo problema. Después tuvo otro bebé más, o sea, nunca más tuvo ese problema. Y para mí fue como ¡puf! Me explotó la cabeza y dije, o sea, esto de verdad funciona. Y después, bueno, he seguido teniendo miles de experiencias muy bonitas porque son cosas que ni yo, eh, a veces Oye, llega un paciente y me dice, ¿me puedes ayudar con esto? Le digo, no sé, tenemos que probar nomás, no lo sé. Y ahí empiezo yo a investigar y a desarrollar formas de cómo abordar la terapia. wow. Quedé. Y Juan, igual creo que sí, pero por las dudas si alguien que recién se conecta, voy a ir como a preguntarte algunas cosas que las fuiste mencionando, pero por ahí para quien está escuchando, que es muy nuevo, eh, entiendo que lo pueden tomar niños. Sí, claro, Niños, adultos mayores, cualquier persona se puede hacer biomagnetismo. cualquier persona. Mira, el único inconveniente con los niños es que son muy inquietos y ponerle imanes es un... Entonces, afortunadamente, mira, el año 94, porque esto el doctor Goix lo descubrió el año 88, y hay unos kinesiólogos que se llaman Gabriel Fonach y George Woodcard, que son los padres de la kinesiología holística, la kinesiología aplicada, y después prácticamente todas las terapias complementarias usan lo que ellos descubrieron, que es el test de respuesta muscular. Sí. ¿Ya? Ese test kinesiológico lo descubrieron estos dos kinesiólogos. Y de ahí surge la bioenergética, que es que tú puedes obtener información del subconsciente del paciente con un acortamiento en unas cadenas musculares que está evaluando, porque la mente subconsciente, el subconsciente biológico, reconoce cuando algo es verdadero o cuando algo es no verdadero. Aunque la persona no sepa la información, yo puedo preguntar a tu cuerpo, las células hepáticas del conducto colédoco están bien, tú puedes no saber esa información, pero tu cuerpo me va a responder sí o no, ¿cierto? Entonces, surge también el que tú puedes incorporar nueva información. Entonces, eh, lo otro que se dieron cuenta es que, por ejemplo, yo estoy contigo en una habitación haciendo el test muscular y puede haber una tercera persona. Y yo a través tuyo puedo preguntar cosas de esa tercera persona, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ok, y si esta persona se va a 1 kilómetro de distancia, ¿puedo? Se podía seguir preguntando. Y si se va a un país de distancia, todavía se puede. Entonces ahí surge el tratamiento a distancia. Nadie sabe por qué, porque mucha gente como que se tienta a decir, no, que la física cuántica, hay pueden haber muchas teorías, pero a mí me parece que lo más serio es decir, no tenemos idea, es un misterio la conciencia humana, no sabemos. Ya los científicos buscarán una forma de aquí a 100 años más, pero como es algo que no cuesta, nadie mete plata en buscar por qué, pero no importa, porque todo lo que funciona es ciencia. Entonces, llegó una chica al año 94 a ver al doctor Gois y le dice, mi hermano está en Italia y está enfermo, ¿lo podemos sanar a distancia? Entonces el doctor Gois dice, mira, en teoría puedo, pero no lo he hecho nunca, hagamos la prueba. Y hizo el tratamiento a través de la hermana y este chico se sanó en Italia. Entonces, desde ahí empieza el biomagnetismo a distancia. Entonces, ¿qué implica eso? Que un niño prende acá en la camilla, acostado, que ya quiere sacar los imanes y todo, le digo a la mamá, ven tú, y lo hacemos a través tuyo. Entonces, yo veo bebés que están dentro del vientre. O sea, yo tengo una paciente que es mi paciente más antigua, que está conmigo desde casi cuando empezamos. Cuando ella quiso tener un bebé, tenía algunos problemas para quedar embarazada, entonces hicimos también un tratamiento con bioenergética para apoyar eso, quedó embarazada, y después hicimos todo el proceso
durante el embarazo que le hacíamos a ella y al bebé. Porque en el fondo los bebés cuando se enferman de algo, un bebé, un niño menor de 7 años, todo lo que expresa como síntoma es transgeneracional, es sistémico. Entonces tú empiezas a encontrar los conflictos del sistema que ese niño está reparando, pero tú los puedes encontrar cuando está en el vientre materno, entonces lo estás liberando mucho antes de que nazca, de que empiece a expresar los conflictos del sistema por lealtad. Entonces, es muy bonito todo el trabajo con niños y con bebés, porque aparte responden muy rápido. O sea, un niño, un bebé, tú empiezas a hacerle terapia de biomagnetismo, bioenergética, y en 2, 3 semanas, o 3 sesiones ya, ese niño cada vez está más sano. Y después ya no lo ves más porque nunca más se enfermó, como me pasó con mis hijos, que nunca más se enfermaron. Claro, porque ellos traen, sí traen las cargas transgeneracionales, pero traen muchas menos cargas, no tienen las cargas que tiene un adulto de 30, 40, 50 años, que bueno, vamos adquiriendo las cargas a lo largo de la vida, que el niño todavía no las tiene. Claro, Y quería consultar, Juan, bueno, igual creo que ahí se quedó claro. Entonces, las acciones las podemos tomar a distancia y las podemos tomar presenciales. Si estamos en Chile, las podemos tomar presenciales y si no a distancia. correcto. O sea, mira, antes de la pandemia, el tratamiento a distancia era poco lo que uno hacía a distancia. Y era más local, o sea, ya hagámosle a tu hijo. A veces alguien te decía, oye, mi hermana vive, lo mismo. Yo me acuerdo que vi un chico que estaba en la India, que había tomado agua y estaba, pero yendo por el baño hace 10 días, y viene la hermana y le hicimos otro día y lo sanamos. Pero yo me acuerdo que el jueves 19 de marzo del 2020 atendí todo el día de corrido, vi como 12 personas. Y el viernes 20 ya nos encerraron. Y tenía las mismas 12 personas. Y yo dije, ¿qué hago? Entonces, en vez de hacer de una tercera persona, dije, yo soy la antena. Y empecé a hacer todo el tratamiento a través mío. Y después fueron 3 años que vi más de 6.000 personas a distancia, no vi ni un paciente presencial. Entonces, a mí ya eso me quedó completamente confirmado que, que no es necesario que sea presencial para que sea igual de efectivo. Y mucha gente decía, oye, pues que yo no creo en esto. Bueno, yo le decía, date la oportunidad y prueba. Y probaban, y como empezaban a sanar, decían, oye, pero es verdad, me estoy sintiendo mejor. Y así mi agenda estuvo llena toda la pandemia. ¿Y qué pasó después? Que la mitad de mis pacientes hoy día viven en Australia, en Canadá, en México, en Argentina. O sea, tengo pacientes en todo el mundo hoy día. Juan, acá tienen una pregunta Sí, que justo yo iba a ir por ahí, así que no abrió ahí el telón. Dice, quisiera hacer una consulta. Si esta técnica se puede utilizar en cualquier enfermedad. correcto. Porque esto nos lleva a otro tema que fue como la evolución que yo tuve como biomagnetista. Hoy día, en general, cualquier biomagnetista se quedaron un poco en los virus, bacterias, hongos, parásitos y en que tú te enfermas porque un patógeno entra en tu cuerpo. Ujú. Entonces, el imán es casi como un antibiótico que los mata. Yo ya no lo veo así. Cuando empecé a comprender al doctor Hammer, que él habló de las 3 hojas dérmicas, los 3 cerebros, y que cada conflicto está asociado a un grupo de microbios, de nuevo la cabeza me explotó. Y hay un médico mexicano que se llama Miguel Ojeda, que él es discípulo del doctor Goiz, que él integró esta información. Él dijo, entonces los microbios son un confrontador. No es que tú te contagias de un microbio, sino que es tu subconsciente biológico el que los activa para ayudarte a resolver un conflicto. Entonces el contagio es algo secundario. Cuando tú estás resolviendo un conflicto, vas a activar un relé con un programa biológico que se va a expresar como un síntoma en tu cuerpo y a su vez va a estar activando microbios. Entonces el microbio y el síntoma son la causa, son la consecuencia. Y eso me llevó a ir al mundo de la información. Entonces, cuando me dicen, tú te proteges por la energía de los pacientes, no, porque yo no hago terapia energética. Yo trabajo en la información. La energía, por muy sutil que sea, es material, es energía, es algo de la existencia. Pero la información es, es no local, está más allá del tiempo y del espacio. Una información es siempre lo mismo. Y no depende de la energía, no depende del tiempo, no depende del espacio. Lo que dijo Jesús hace 2000 años sigue siendo válido hoy día porque es una información que está más allá del tiempo y del espacio. Y cualquier información. Se puede romper el libro, pero la información no depende del libro. Tu cuerpo está conectado por un holograma. Si tú piensas que el cuerpo está conectado por el sistema nervioso es muy lento.
las fibras más rápidas en tu sistema nervioso viajan a 300 metros por segundo, o sea, a la mitad de la velocidad del sonido, es muy lento. Entonces, si tu cuerpo estuviera conectado por el sistema nervioso, estaríamos como pixelados. Pero tus células están conectadas por una información holográfica. Por eso me llevó después a trabajar con hologramas, con información. Y la pregunta que yo hago hoy día es, ¿cuál es el microbio que soporta la información? Más que de que estás enfermo. Entonces, cuando, cuando ella pregunta, ¿se puede cualquier enfermedad? Claro, porque no existe la enfermedad. Existen las personas y existen los movimientos biológicos que busca tu cuerpo adaptarse a algo. Entonces, cuando tú buscas a qué está adaptando, cuál es la información, cuál es el conflicto que está programando esto que está expresando tu cuerpo con este aparente síntoma, vas al nivel de la información. Y como decía Maturana y Varela, cuando cambia la información, cambia la biología. O sea, somos seres autopoyéticos, biológicos, que estamos autogenerándonos todo el tiempo en función de la información de lo que estamos viviendo. Entonces, básicamente toda enfermedad es un error de interpretación de la realidad. Estás interpretando la realidad de forma equivocada. Y cuando alguien te dice, hey, corrige este error, corrige el error y se corrige la biología. Entonces, Juan, teniendo en cuenta esto, lo podemos llevar a una enfermedad, pero bueno, a un virus, a una enfermedad, ¿lo podríamos llevar a un trauma que está alojado en el cuerpo? Todo, claro. A todo. Porque finalmente siempre el virus o la bacteria o lo que sea termina siendo el confrontador que se activó con un Claro. conflicto. Entonces ese conflicto, tu cuerpo, porque somos un cuerpo. Lo que no somos es un yo que tiene un nombre, un apellido, un pasado y un futuro. Porque ese yo es virtual, existe en la corteza, no está en el mundo real. En el mundo real hay un cuerpo, que es biología. Una emoción son neurotransmisores, hormonas que circulan por el torrente sanguíneo, por el sistema nervioso, y que están hechas para que tú te adaptes a algo. Entonces esa adaptación va a ser emocional, psicológica o física, pero siempre está en los tres niveles. A veces tú la experimentas más como un síntoma. Muchas veces llega un paciente y me dice, no, no me pasa nada. Pero uno empieza a escarbar un poquitito y dice, ya, pero ¿cuál es tu punto débil? Ah, no, claro, a veces tengo dolores, o tengo en la panza, o siempre hay algo. Porque siempre el cuerpo te está hablando, te está diciendo, me está pasando esto. Esta es la información que tú estás negando. Todo lo que tú niegas, tu cuerpo te lo va a ir a mostrar. A ver, acá dice, muchas gracias por la respuesta, qué magnífico. Estoy buscando estas respuestas de un tema de alergia en la piel, que a su vez la visualizo en mi niña de la misma forma que se inició en mi niñez. Bueno, esto es un tema alucinante, que a mí fue otra explotada de cabeza. Yo empecé a ver en mi consulta, yo veo mucha gente, entonces, no sé, veo eh, cerca de 200 personas todos los meses, entonces me empecé a hacer ciertas preguntas que las empecé a confirmar y después a estudiar la literatura que hay científica, qué sé yo, para poder entenderle fundamentalmente. Todo lo, y esto también un poco hablando en la biodecodificación, ¿cierto? La epidermis es el órgano que tenemos para conectar con los demás, no es para protegerte. Todos los conflictos que aparecen en la piel son vivencias de separación, separación dolorosa, conflictos de separación. Pero nosotros tenemos varios tipos de piel. Tenemos los epitelios, la epidermis, pero la piel interna. La mucosa del sistema digestivo, la mucosa respiratoria, es el mismo tipo de célula. Es tejido pavimentoso, el mismo tipo de célula, es una piel. De hecho, el mundo externo, cuando tú comes algo, sigue siendo el mundo externo. Aunque aparentemente entró en tu cuerpo, todavía no ha entrado. Entra cuando traspasa las células de absorción en el intestino delgado. Pero tu esófago sigue siendo el mundo externo. Tus bronquios siguen siendo el mundo externo. Recién entra cuando se te cambian los alvéolos. Entonces, todos los conflictos de la piel tienen que ver con vivencia de separación. Entonces, ¿cuál es la primera vivencia de separación que experimentamos? La separación del pecho materno. La mamá, el primer beso que damos es en la teta. La mucosa de la boca se conecta con el pezón y es la primera fusión que hacemos. Todas las mucosas hablan de fusión. Mucosa de la boca, mucosa de los órganos sexuales, todo es la fusión con el otro. De hecho, mucho más potente que a nivel de la piel. Entonces, y esto me llevó a empezar a investigar el tema de la lactancia. Entonces yo empecé a hacer la siguiente pregunta. Me llegaba una persona con una enfermedad autoinmune, Hashimoto, artritis, problemas en la piel, psoriasis o lo que sea. Yo le decía,
¿cuánto tiempo tomaste teta? Y empecé a ver un patrón. Todo lo que es menos de un año, lactancia exclusiva libre de demanda, aumenta la expresión de alergias, enfermedades inmunológicas, enfermedades autoinmunes. Cuando alguien tiene un autoinmune, es casi seguro que te va a decir que tuvo menos de un año de lactancia. Uno lo puede empezar a probar. Tengo Hashimoto, ya ok. Y empecé a ver los patrones en común. Entonces, y ahí empecé a investigar la epigenética. La gestación no termina cuando tú sales del vientre materno. Continúa hasta el cuarto año de vida y sobre todo los primeros 2 años. Nosotros nos llamamos mamíferos. Eso es lo que nos define como animales. No podemos soslayar eso. Y en el mundo natural, cuando uno veía a las mujeres antes de esta sociedad moderna que es tan inhumana, las mujeres están todas en grupo, criaban en grupo, se apoyaban entre ellas y los bebés tomaban teta hasta los 2 años, casi siempre. Y no había enfermedades autoinmunes, no había alergia, no había nada. Y hoy día estamos llenos de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque la sociedad obliga a la mujer a volver a trabajar, que no puede dar teta, que sé yo. Entonces empiezan a cortar a los 3 meses, a los 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso deja una huella muy profunda a nivel epigenético. Entonces, los sistemas que yo he visto que están más interferidos por cortar la lactancia son los epitelios, digestivo, respiratorio, epidermis. Entonces, esa persona va a desarrollar problemas digestivos, SIBO, alergia alimentaria, alergia al gluten, intolerancia, problemas de tránsito, asma, rinitis, alergias, temas respiratorios, problemas en la piel. Y el sistema inmunológico madura gracias a la mamá. Es tu mamá la que, el primer año de vida tú no produces inmunoglobulinas, que son las defensas. Tu mamá te las transfiere por el pecho. Y esas inmunoglobulinas actúan como un entrenador. O sea, le están enseñando a tu sistema inmunológico a ponerse en movimiento y activarse. Entonces, si se interrumpe ese proceso, ese sistema inmunológico va a quedar después inmaduro y va a ser hiperreactivo. Y va a empezar a reaccionar haciendo autoinmunes que no son autoinmunes. Generalmente es una respuesta hiperreactiva, o sea, es como que el sistema inmunológico se pone a tirar bombas atómicas contra cosas que no necesariamente tienen que desarrollar esa respuesta en un tejido, en la tiroides, en esto, lo otro. Entonces, pues, es una autoinmune, pero en realidad es el cuerpo buscando defenderse de factores que lo están agrediendo. Y lo otro que yo me he visto que es muy común en este proceso es que la madre también es la que permite que madure el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. O sea, cada vez que la mamá te pone al pecho, tú haces vagotonía, te relajas, te duermes, está produciendo, tú y la mamá están produciendo oxitocina, que es el neurotransmisor de la conexión. No solamente hace que produzcas más leche, sino que hace que te conectes. Por ejemplo, se ha estudiado esto, los hombres que producen menos oxitocina son menos confiables. Los hombres que producen más oxitocina son los que tú dices, este tipo me genera confianza. ¿Por qué digo los hombres? Porque la mujer en forma natural genera más oxitocina, pero el hombre no en forma natural, porque la testosterona la inhibe. Entonces, produce oxitocina, vasopresina, dopamina, que son neurotransmisores que te hacen que tú estés en calma, en paz. Entonces, si tu cerebro no aprendió a producirlos porque te cortaban la teta antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Que los vas a estar buscando afuera. Vas a buscar elementos externos que te hagan producir esos neurotransmisores. El primero, carbohidratos. Entonces, cuando tú estás buscando carbohidratos y azúcar, estás buscando la teta, estás buscando a tu mamá. Y esa es la raíz de las adicciones. Después todo lo que se chupe. Entonces, alcohol, pucho, drogas, etcétera. Entonces, es muy potente porque cuando una persona me dice, tengo algo, alergia alimentaria, tengo algo en la piel, probablemente esa persona también te va a decir, tengo angustia, tengo una angustia flotante, las cosas me estresan, me siento como que me estreso, me deprimo más fácil, porque todo eso va en ese paquete de la mamá, porque es la mamá la que te prepara para la vida. Y acá Noé te lo afirma y dice, no pude amamantar bien, estoy admirada. Y ella seguramente tampoco pudo, y hay un tema sistémico, y ahí es cuando hay que empezar a constelar, porque el programa natural es parir y dar teta. Todo lo que impida eso no es culpa, no es que yo muchas veces le digo a las mamás, porque ya tuve una acá y me estaba empezando a poner a llorar con el hijo y le decía, no, tú actúas desde el amor infinito, o sea, las mamás actúan desde el amor.
pero a veces hay programas que están interferidos por el sistema. Entonces uno empieza a indagar y la mamá también le pasó y uno va a encontrar a lo mejor la abuela, la bisabuela, que vivió algo traumático en relación al parto, a la lactancia, a ser mamá, y eso después va a interferir con las que vienen hacia abajo, que son leales también. Entonces, todo eso se puede ir desactivando. Entonces, yo mi terapia hoy día la enfoco mucho más en eso, en la información. Más que decir, te encontré la bacteria tanto. Si la bacteria es el último eslabón, es el microbio que soporta la información, es parte de tu biología, pero no es la causa. Bueno, acá Noé dice, mi niña con graves problemas en los bronquios, el estómago y hoy en la piel. Y ni hablar que mi tía me dio la teta muchas veces porque mi mamá tampoco me pudo dar la teta. Acá está lo sistémico. Claro. Tú lo empiezas a ver. Y esto a mí me llevó a otra cosa que es bien polémico, pero que no tiene que ver con una postura filosófica, religiosa, política, ni nada, sino que una de las cosas que yo empecé a ver que eh, uno de los factores que más produce respuesta inmunológica son los elementos químicos que las plantas producen en forma natural para defenderse de la depredación. ¿Cierto? Se llaman antinutrientes. Todas las plantas son venenosas en el fondo. Y eso es lo que las hace medicinales. ¿Cierto? En pequeñas dosis. La mayoría de las personas, esos antinutrientes no le hacen efecto porque su sistema inmunológico puede procesarlo y beneficiarse de las plantas. Pero lo que yo he visto es que la gente que tiene poca lactancia o que tiene enfermedad autoinmune, por lo general es su sistema inmunológico hiperreaccionando a alguna de las familias de las plantas o a todas, dependiendo de cuánta lactancia tuvo. Entonces, yo hice la siguiente prueba, dije ya, ok, antes de la pandemia yo empecé a investigar esto. Y no sé si fue al comienzo de la pandemia o bueno, pero por ahí hace como 7 años atrás, una chica joven, tenía 45 años, tenía 3 enfermedades autoinmunes. Tenía Hashimoto, artritis reumatoidea y rinitis alérgica. Tomaba medicamentos, ya el hígado estaba empezando a dañarse, entonces me dijo, estoy desesperada. Y yo le dije, mira, hagamos la prueba, hagamos un mes sin plantas. Me dijo, pero ¿cómo? Si las plantas son tan buenas. Y le dije, mira, tranquila, veamos qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que pasa contigo. Y después opinamos. Porque yo teóricamente decía, puede ser que funcione, pero no lo había probado nunca. Y fue muy loco. Después digo que me hizo la cabeza porque a los 10 días ya no le dolía nada de sus dolores reumáticos y de artritis. A los 20 días ya no tenía rinitis y al mes fue al médico a que le hicieran prueba inmunológica, no tenía ningún marcador inmunológico, le levantaban los medicamentos de la tiroides, de Hashimoto, dejó el Eutirox, todo. Obviamente yo a mis pacientes le digo, todo el tema de medicamentos, véalo con su médico, yo no soy médico, yo a nadie le digo que deje un medicamento, nada. Pero siempre el mismo médico va a ir acompañándole y decir, oye, ya no lo necesita, o le va a bajar la dosis, qué sé yo. Pero fue muy loco porque, ¿qué es lo que hicimos con ella? Después viene el proceso de reincorporar. Entonces, empezamos a probar familia por familia. Entonces, digo, ya, hoy día vamos a ver las compuestas, que ahí están las lechugas, los alcauciles. Entonces empezamos a probar esa familia, a ver qué efecto le va a decir. Entonces, ya, lechugas, al tercer día ya me hace efecto. Entonces ya podía comer, pero menos. Después tal, tomates, no puedo tomar. Y así fue construyendo su dieta. Entonces ya no es la dieta de tal cosa, la dieta de la otra, que el vegetariano, que el carnívoro, sino que veamos lo que a ti, tu cuerpo te va a decir que necesita. Entonces, Bueno, y en sí, base a esto, perdón que te interrumpa, sí, pero sí, sí. me acabas de abrir ahí un panorama. Tengo justamente hoy una de mis mejores amigas, me cuenta que anoche hizo una reacción alérgica, ella tiene celiaquía, y hizo una reacción alérgica alimenticia, ella supone que es al tomate, y justo ahora traes esto y fue como, ok, voy a frenar acá y le voy a preguntar ya que lo tengo. ¿Qué opinas vos de la celiaquía y bueno, justamente esto conectado a las plantas? No, lo que pasa es que generalmente la celiaquía, todo lo que sean como conflictos con la semilla, la gliadina, es el elemento, digamos, masculino del trigo, porque es parte de la semilla. Entonces, por lo general, si uno empieza a indagar la información, podría haber un conflicto o con el padre o en el sistema. Lo mismo, muchas veces hay mujeres que se hacen vegetarianas y si uno empieza a indagar, hay conflictos no resueltos con el padre.
Porque qué cosa más masculina que la carne, hacer asado, la parrilla. Entonces, como no pueden controlar nada en la adolescencia, ¿cierto? Sobre todo los padres le imponen, tienen conflicto, qué sé yo, y además todo esto son procesos inconscientes. Yo no estoy diciendo que esto, no lo quiero generalizar, por favor, de que no quiero hacer una apología contra algo, estoy diciendo que sería bueno uno revisarse, es decir, a ver qué me llevó a tomar la decisión de hacerme vegetariana. Y muchas veces, cuando uno empieza a trabajar, los conflictos con el padre, ¿qué le pasa? Que esa mujer de repente dice, voy a volver a comer carne. Porque lo estaba haciendo inconscientemente por un conflicto sin resolver en su sistema paterno. Pero, insisto, esto no es siempre así. Hay que verlo caso a caso, no es que sea siempre así. Bueno, y te voy a, como dijo acá Noé, que dio ahí como su testimonio, yo fui vegetariana 6 años, en donde yo de muy pequeña fui abusada, muchos conflictos con papá, con el Mm. masculino, con el abuelo paterno, y todo el clan ahí del paterno que se repetía la herida con el masculino, mamá con su papá, etcétera. Y yo decidí durante 6 años y un poquito más estar vegetariana, era casi vegana, que Mm. fue en el momento en el que yo comencé a entrar en profundo en la espiritualidad, a sanar al abuelo, a sanar a Mm. papá. Tenía muy mala relación con mi papá y cuando viene una pareja con la cual yo empiezo a reparar mucho la energía del masculino, empiezo de a poquito a comer carne de nuevo y por eso lo traigo, porque fue como ahí Sí, el ejemplo. Y hoy en día, que bueno, yo te acompaño justamente el proceso de la energía femenina y acompañar a sanar la energía con el masculino, tengo una alimentación súper variada en donde escucho mi cuerpo qué es lo que requiere y me hizo mucho sentido porque es algo que me pregunté muchos años de mi vida, porque más allá de la ideología, yo sentía que había algo más de mi decisión, así que gracias. claro. Esto hay que siempre indagarlo, porque puede haber algo que esté como sosteniendo eso. Puede ser que no, pero siempre es bueno preguntárselo. Y, y a mí me llama la atención, bueno, mi mujer es argentina, yo viví un tiempo en Argentina, entonces, cuando tú preguntas la celiaquía, a mí me llama mucho la atención. En todas partes hay celíacos, en Chile hay celíacos, pero a mí me pareció que en Argentina hay muchos, que el Mucho. tema de la celiaquía es muy potente. Bueno, comen un montón de pizzas, facturas y todo. Yo gané como 20 kilos viviendo allá porque era todo muy rico. Pero, pero también una cosa que yo me di cuenta de la idiosincrasia argentina, que la figura, el rol del padre y del hombre es muy potente, muy fuerte. Acá en Chile es muy débil. De hecho, el otro día veía que Chile es uno de los países que tiene tiene solo el 70% de madres solteras. Es una cosa así, pero increíble lo desequilibrado. Entonces la imagen del hombre es más débil. En cambio en Argentina es muy potente el patriarca, el papá, el hombre, los asados, el partido de fútbol, o sea, la birra, la cosa, es muy potente. Entonces yo creo que es una reacción compensatoria a esa figura tan apabullante. Es una teoría, no la he comprobado, pero yo creo que la celiaquía tiene mucho que ver con eso y se activan procesos biológicos en el bebé por nacer para ir reparando eso y después lo va a expresar. Pero también, un poco como ampliando el tema, siempre la... A ver, si uno se pierde en la selva, uno sabe que no puede comer cualquier planta, porque cualquiera te va a matar. Y cuando el ser humano empezó a comer plantas, que fue hace 10.000 años, porque ya se habían acabado los grandes animales y se acabó la época del cazador, y nos asentamos, empezamos a domesticar el trigo, y las reacciones alérgicas fueron tan fuertes que nos tomó un par de miles de años poder empezar a comer plantas, cereales, granos y después cultivar y qué sé yo. Fue tan fuerte que surgen los grupos sanguíneos. Aparece el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B como parte de la adaptación, porque antes éramos todos grupo cero. Entonces, eh, un poco lo que nos lleva a eso es que siempre cuando hay reacciones como desconocidas, que uno no entiende, es muy probable que detrás de eso haya alguna planta o un grupo o todas. No es culpa de la planta, no es como diciendo, no hay que ser vegetariano, no. Pero antes de ser vegetariano, una persona que lo va a hacer tiene que ver si su biología se puede adaptar a eso. Porque si no, por ejemplo, si tuvo poca lactancia, si nació por cesárea, si hay historia, es muy probable que exponerse a muchas plantas crudas por mucho tiempo lo pueda llevar a desarrollar enfermedad autoinmune. Entonces, no es que no haya que hacerlo, hay que ver y probar. A lo mejor empezar a probar si la persona quiere hacerlo, pero si no puede, tiene que escuchar a su cuerpo, que es lo que le está diciendo. Eh,
Viru Dios dice, mi mamá me destetó a los 2 meses y tengo todo eso, Hashimoto, celiaquía, alergias alimentarias, increíble, me interesa mucho conocer esta técnica. Y Juan, te quiero preguntar esto, ¿cómo se pueden acercar a las personas? ¿Cuáles son los servicios que ofreces y cómo se pueden acercar a laborar con vos? Mira, está mi Instagram, que es arroba, bueno, está ahí, ¿cierto? Arroba biomagnetismo guión bajo Juan Francisco. Eh, eh, Ahí en mi Instagram, además hay un link que te lleva a mi Patreon, que ahí están todos mis cursos. Y también estoy subiendo charlas, información. eh, También está mi página, que es www.jfpinedo.cl, que ahí también está mi agenda. La forma de agendarse a través de la página, ahí está donde dice reserva, te lleva al calendario y ahí a agendar. Ahora, claro, mi agenda está un poquito sobrevendida, está como hasta junio, pero también está el WhatsApp de mi consulta, que ahí lo atiende mi asistente, que se llama Paulina, porque siempre ya se están liberando cupos. Toda la semana hay gente que cancela, que no, entonces siempre se puede conseguir un sobrecupo. No es que decir, recién para julio, bueno, no hago nada. Ahora, yo igual recomiendo, agéndate. Aunque sea para julio, agendar, no sé, 3, 4, 5 sesiones, una por semana, y en ese momento cuando el tiempo vuela así de rápido, vas a tener sesiones disponibles para hacer tú o alguien, tu familia, y mientras tanto igual ir viendo cómo ir consiguiendo, pero esa es como una forma. Juan, Y, escuché por sí. ahí que, bueno, sí, las sesiones, que ahí preguntaba una de las chicas, pero que también tenés cursos y talleres. ¿Tenés alguno que esté próximo a empezar? Mira, estoy terminando ahora uno de protocolos bioenergéticos aplicados. Tengo mis cursos, el del más básico a los más avanzados, como yo los doy por Zoom, están todos grabados. Entonces, no hay que esperar a que los dé de nuevo. Entonces, Sí. hice el Patreon precisamente porque no tenía un lugar donde tener los cursos y que la gente los pudiera comprar directamente y descargarlos. Entonces, están ahí. Ahora, yo siempre estoy dando, porque en el trabajo del día a día yo voy descubriendo nuevas formas, lo que me lleva a desarrollar nuevos protocolos y después los enseño. Entonces, por ejemplo, di un taller que me tomó unos 3 años en desarrollar, que se llama terapia neurolímpica, que es que empecé a trabajar con el sistema nervioso central. Entonces empecé primero a comprender cómo funciona y después empecé a trabajar. Entonces, hoy día me permite tener protocolos para trabajar trastornos súper específicos, no sé, obsesivo compulsivo, depresión bipolar, porque finalmente empecé a entender las redes neuronales, cómo funcionan, los núcleos que lo componen, y con bioenergética se puede trabajar sobre ello, buscando las emociones, las vivencias y las disfunciones energéticas que hay. Y la verdad es que también me he sorprendido de los resultados. O sea, de repente apoyo el trabajo, gente que está, qué sé yo, con terapia, con psiquiatra, tomando medicamentos, pero de repente tienen procesos en los cuales avanzan o se destraban ciertas cosas al ir trabajando con la terapia. Entonces, todo eso lo fui descubriendo cuando empecé a trabajar con gente que me pedía trabajar eso. Ahora próximamente estoy trabajando para dar nuevamente el curso más básico, que es biomagnetismo y bioenergética, lo más básico, que pienso que se lo voy a dar por ahí por abril. Ya, pues estoy terminando de hacer el material y todo. Y ahora, el 1 de marzo, yo 2 veces al año hago un desafío, que es como un reset biológico, que el último lo hicimos con 250 personas, que se llama Steak and Water, que es precisamente para probar esto de estar 40 días sin alimentarse con nada que venga, que no tenga mamá. Yo le digo ya, vamos a comer todo lo que tiene mamá o viene de una mamá, porque así es comida que es animal. Suena un poquito cavernícola y ya pasa mucha gente, hoy día es muy contraintuitivo, que todos te dicen no, que la carne es mala, pero durante 6 millones de años es lo único que comían. Entonces, obviamente, nuestro cuerpo está más hecho para la comida animal que no. Entonces, pero yo lo planteo más que como una dieta para ser carnívoro toda la vida, es para hacer un reseteo en el que tú, al eliminar todas las familias de planta por un periodo, eliminas todos los antinutrientes de tu sistema y después puedes reincorporar de acuerdo a lo que realmente tu cuerpo va a poder tolerar. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, en el último, me acuerdo que es bien impresionante, había una chica que había sido vegana por 40 años.
y otra chica que era vegetariana estricta por 20 años. Entonces, eh, dijeron, ya no tengo nada que perder, voy a ser flexible, voy a hacer esta cuestión. O sea, digamos, ¿por qué voy a tener que ser una religión? Puedo hacerlo. Y, y lo que empezaban a decir es, no puedo creer lo bien que me estoy sintiendo. O sea, como que la niebla mental que tenía, enfermedad autoinmune, me empecé a sentir muy vital, muy conectada con mi cuerpo, empecé a sentir mis emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Que yo planteo, no hay que ser algo, hay que ser flexotariano. O sea, ser flexible, poder comer de todo y que nada te haga mal. Entonces, también, en algún momento con la terapia, tanto la mía como las distintas terapias energéticas complementarias, uno puede ir trabajando el por qué no toleras el gluten. Yo tengo pacientes que se han sanado de celiaquía o de distintas alergias porque todo finalmente es información. Entonces, no significa no comer plantas toda la vida, porque hay gente que efectivamente tiene tantos síntomas autoinmunes que cuando empiezan a incorporar se dan cuenta que no pueden incorporar nada. Entonces, muy a pesar de ellos mismos, quedan carnívoros. Por ejemplo, yo esto la primera vez que lo escuché en un podcast de Joe Rogan, que él estaba hablando con un médico que le hablaba de esto. Y hay una chica que se llama Michaela Peterson, que es la hija de Jordan Peterson, el psicólogo, un psicólogo canadiense, y ella tenía varias condiciones autoinmunes y además una depresión que no tenía por dónde sacar. Le habían ya reemplazado una cadera, un tobillo, tenía muchos síntomas muy heavy. Y cuando ella vio a este médico, Sean Baker, hablando de esto de por qué esta alimentación sin plantas podía ayudar, y ella dijo, no tengo nada que perder también. Entonces, lo empezó a hacer y se empezó a dar cuenta que también en el lapso de menos de un mes, todos los síntomas que ella tenía, que tomaba medicamentos para despertar, medicamentos para dormir, medicamentos para dar el día, empezó a dejarlo, empezó a estar sana, pero lo que le pasaba a ella es que no podía reincorporar, porque ella reincorpora un pepino y le vuelven los síntomas. Porque ese es un caso extremo de una reacción inmunológica muy exacerbada, también por su historia sistémica y familiar. El padre también tiene eso, entonces la madre tuvo un cáncer ahora. Entonces, eh, lo que yo propugno es busquemos la forma de que no te quedes en un casillero para siempre. Entonces, no es decir, ya, la mejor dieta es carnívora. No, la mejor dieta es que tú puedas comer de todo porque no tienes conflictos emocionales, sistémicos y de información con nada. Porque el mundo hay de todo para que tú te alimentes, entonces tienes que poder acceder a todo. Entonces, ir buscando los conflictos que detonan estas respuestas inmunológicas en ti para desactivarlo y que después puedes ir de a poquitito reincorporando. Gracias, Juan. Bueno, ahí te empezaron a hacer preguntas todavía ahí, pero gracias porque está haciendo un gran wow, como dijiste al principio del vivo. Y estamos hablando mucho de, bueno, primero este Water que ahora empieza el 1 de marzo, ¿no? Que es un desafío. ¿Cuánto dura el desafío? ¿40 días? Del 1 de marzo al 10 de abril. Y, Claro. y ahí lo vamos a hacer a través del Patreon. O sea, en el fondo que ahí van a estar los grupos, los chats, voy a estar dando toda la semana una clase, en el fondo explicando la base como metabólica, teórica, evolutiva, epigenética de por qué pasa con el metabolismo, o sea, para entender, porque muchas veces hacemos dietas distintas y no entendemos los fundamentos de cómo estamos construidos los seres humanos. O sea, tenemos un manual de instrucciones, pero no lo leemos. Entonces, tenemos un auto que funciona con nafta y le ponemos gasoil. No, no puedes hacer eso. El auto de nafta tiene que ser con nafta. Entonces, nosotros somos un auto de nafta, no le pongas gasoil. Entonces, empezar a entender tú qué es lo que eres. Y ahí están, por ejemplo, los genotipos. Cada genotipo es una expresión genética evolutiva de tu linaje, de dónde viene y qué es lo que se va a dar mejor contigo. Bien, acá te preguntan si en el desafío que empieza el 1 de marzo, que por las dudas, para cuando vas a la página de Juan, se llama Stick Water, creo que lo estoy pronunciando bien. Y Juan, ¿quién acompaña? Primero, mi primera pregunta es, porque entiendo que se deben mover muchas cosas a nivel personal, emocional, transgeneracional, etcétera. ¿Hay un acompañamiento por parte de Claro, tu equipo sí, en sí, estos sí, 40 días? claro. Esa es la idea, por eso la última vez lo hicimos vía Telegram en septiembre del año pasado y yo estoy permanentemente ahí aconsejando, explicando, conteniendo, porque claro que empiezan a pasar muchas cosas.
eh, hay muchos procesos biológicos. Hay personas que el cuerpo empieza a reaccionar. Los primeros 10 días para algunas personas son bien terroríficos. Hay que sobrevivirlo, pero después ya es como, y de hecho mucha gente que ya lo hizo, dicen ya, yo después volví a comer y estoy volviendo de nuevo porque me estaba sintiendo muy bien y cuando volví a incorporar carbohidratos, comidas procesadas, lo que sea, me empecé a sentir muy mal. Entonces, yo lo que planteo es más que ir desarrollando un estilo de vida y entendiendo los fundamentos. Entonces, por eso lo diseñé para hacerlo en un grupo que lo vamos a cerrar y que la idea es ir acompañando, ir haciendo, ir dando semanalmente una clase en la cual yo explico los fundamentos y contesto preguntas. Ahí en mi YouTube, por ejemplo, hay unos Q&A del último desafío. De hecho, en el Patreon teníamos uno que lo liberamos ayer para que todos puedan ver que es un Q&A que hice del último Steak and Water. Así que los invito a que en el perfil mío de Instagram está mi Patreon, para que se puedan meter ahí, darle una vuelta. Y ahí está liberado ese video completo de todas las preguntas que hizo la gente en ese momento cuando estábamos empezando. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta, Juan, yo lo tendría acá hasta las 2:30 de la noche haciéndole muchas preguntas porque la verdad es un placer escucharte y toda la información que nos has regalado. Entonces, bueno, acá los dejo, acá abajo está arrobado Sí, biomagnetismo con bajo Juan Francisco para que lo empiecen a seguir y que puedan ver un poco su contenido, sus cursos, sus talleres, el desafío que empieza el 1 de marzo y también para quienes tomar sesiones individuales, Juan también tiene una agenda un poquito larga, pero está dando sesiones siempre se individuales. puede, siempre se puede de alguna forma. Igual cuando alguien me pregunta cosas eh, por el Instagram o lo que sea, igual yo trato siempre de ir respondiendo y dando apoyo. A veces me demoro un poco porque yo empiezo a atender el lunes a las 7 de la mañana y termino el viernes a las 8 de la noche. Entonces, y estoy de corrido. De hecho, como yo me alimento de esta forma y hago ayuno intermitente como una vez al día, entonces atiendo de corrido. Y a la hora del almuerzo es el espacio que me doy para meditar, para despejarme un poco. Entonces, a veces me cuesta responder de inmediato, pero trato de responder siempre a todo lo que me preguntan. Así que ahí Bueno, me ponen. gracias, realmente ha sido un placer este Sí, vivo. Bueno, lo voy a dejar acá grabado y también te lo voy a compartir para que vos buenísimo. puedas ponerlo en tu perfil. Y bueno, vamos con la última y ya cerramos con esto, pero me parece que está muy buena, entonces la vamos a dejar. Dice, ¿a qué se debe la inflamación en los intestinos? Bueno, nosotros se habla mucho del cerebro entérico y uno piensa que es como una cosa, como una alegoría, como claro, es como un cerebro. No es como. Mira, entre la cuarta y la séptima semana de gestación, cuando se empieza a formar el cerebro, hay un grupo de neuronas que migran por delante del feto a lo que va a ser el sistema digestivo. Y termina siendo cerca de 100 millones de neuronas que están distribuidas desde el esófago hasta el recto. O sea, neuronas iguales que las que tenemos acá, o sea, neuronas, literalmente neuronas, y que están distribuidas, a diferencia del cerebro, que son núcleos funcionales, en el tubo digestivo están en plexo, o sea, son como redes, como mallas de neuronas, que están en dos niveles. Uno se llama plexo mientérico, que es el encargado del movimiento gastrointestinal, de todo el movimiento. Y otro, plexo submucoso, que es el encargado de la relación con lo que hay dentro de la luz intestinal, o sea, las bacterias, los antígenos de los alimentos, las secreciones, todo lo que hace en la interacción de todo el tubo digestivo. Y esos dos plexos neuronales están conectados a través del nervio vago, ¿cierto? Con el cerebro central simpático y a través de las vías ascendentes medulares simpáticas con el cerebro, o sea, simpático parasimpático. Entonces, ¿qué significa esto? Que es el cerebro. Es una parte del cerebro, es una extensión del cerebro, no es como si. Está completamente conectado y es como que si el cerebro continúa y sigue en tu sistema digestivo. Por eso las emociones las sentimos en la panza. Por eso las emociones afectan tanto al sistema digestivo y del sistema digestivo al cerebro. Por eso lo que comemos influye. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen ya hay que comer mucha fibra para ir al baño, eso no es correcto, porque el movimiento gastrointestinal depende de que el plexo mientérico funcione bien. Y para eso, también, como son neuronas, son sensibles a las vivencias y a las informaciones. Entonces,
uno puede rastrear, yo muchas veces veo pacientes y empiezo a rastrear los plexos. Entonces, plexo submucoso, mientérico, y empiezo a preguntar y me dice ya, plexo submucoso del yeyuno. ¿Hay una emoción atrapada? Sí. Qué sé yo, ira a los 8 años, 6 meses. Le digo, oye, los 8 años tenía. ¿Cómo supiste? Sí, porque ahí pasó tal cosa, tal otra. Entonces buscamos la emoción y los factores de alteración estructurales, físicos que puedan haber y los ajustamos con bioenergética y la persona empieza a sanar. Por eso yo te decía que hay una forma de ir ayudando a que, por ejemplo, si hay un alimento que te hace mal y que tu sistema reacciona, generalmente hay una vivencia. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Estás comiendo maní, feliz comiendo maní, y llega alguien, abre la puerta y grita, ¡atropellado a la abuelita! Entonces, haces un riel entre el maní y el impacto por la abuelita y después te da alergia al maní. Es un caso extremo, pero prácticamente todas las alergias y los conflictos, no solamente alimentarios, pero muchas de las alergias, son asociaciones emocionales en el que tu sistema simpático de alerta lo asoció con un peligro. Entonces, cuando tú buscas el episodio, la emoción, la vivencia y la vas desactivando, vas sanando. Entonces, esa inflamación es una respuesta del sistema inmunológico gastrointestinal que está básicamente en la parte final del intestino delgado, que unas placas se llaman placas de Peyer, que están llenas de linfocitos que son hiperreactivas. Y son hiperreactivas porque creen que están en guerra. ¿Cierto? Si finalmente tus linfocitos son como el ejército. Tu país pone militares en la frontera cuando siente que lo van a invadir. Pero si eres como Suiza, que sientes que nadie te va a invadir, no tienes ni militares. Pero si tu seteo mental y emocional es desprotección, nuevamente lactancia, porque si fuiste una guagua, un bebé desprotegido, creciste después con desprotección, tu sistema inmunológico va a estar siempre en estado de alerta, inflamación intestinal, inflamación en todos los tejidos. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo creo que sí, la de Ale también, igual saben que te pueden escribir. De nuevo, gracias a todos los que están conectados. Sé que seguramente hay preguntas y tienen muchas preguntas, así que esperemos verte, Juan, prontito por acá de nuevo y seguramente me vas a tener a mí ahí para Sí, mira, me, seguramente sumarte, me pero quiero organizar. Yo antes iba a Buenos Aires a atender, hasta justo antes de la pandemia, una vez cada 2 meses. Tengo un montón de pacientes allá. Yo vivía allá, después cuando volví a Chile igual seguí yendo. Y todos me dicen, ya, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Entonces, como estábamos a distancia, decía, bueno, todavía no es necesario. Pero tengo ganas de ir y estoy tratando de organizarme para ir por ahí por julio o agosto. Entonces, eh, capaz que lo que me gustaría hacer es ir, atender y por ahí dar un curso. iba Entonces, súper bonito armar un evento, una sí, charla, también que puedas hacer consultoría. claro, charlas, cursos, así que ahí tenemos que empezar a organizarnos, pero ojalá se pueda dar y se alineen todos los astros para que eso se dé así y nos veamos en persona. Decretado quedó. Así es, que así sea. Gracias a todos los que se quedaron a ver este vivo. Ahora lo Gracias a comparto ti. grabado y ya saben, lo pueden seguir en @biomagnetismo_Juan Francisco. Adiós. Gracias, Juan. Chao, nos vemos.